Me llamo Laura González, tengo 40 años y vivo en un barrio tranquilo de Madrid. Llevo 15 años casada con Andrés Martín, un hombre que siempre fue trabajador y responsable. Nuestra vida parecía estable, con altibajos normales, pero basada en la confianza mutua. Éramos vistos por todos como un matrimonio sólido. Sin embargo, las apariencias engañan. Aunque compartíamos una rutina ordenada con nuestros dos hijos adolescentes, empezaba a sentir un peso extraño en el ambiente de casa. Había silencios prolongados, miradas esquivas y un cansancio que yo no conseguía comprender. Aún así, me repetía que todo estaba bien, sin imaginar lo que estaba por venir. Hace 8 meses, a Andrés le diagnosticaron cáncer de colon y nuestra vida dio un giro inesperado. Él, que siempre había sido un hombre activo y dedicado a su trabajo, tuvo que dejarlo porque ya no soportaba el ritmo ni las exigencias del día a día. Al principio intentábamos convencernos de que sería algo pasajero, que los tratamientos funcionarían rápido, pero la realidad se impuso con dureza. La casa se llenó de citas médicas, análisis, visitas a hospitales y largas noches de insomnio. Yo trataba de mantener la calma por nuestros hijos, aunque por dentro me derrumbaba. Verle debilitado, cada vez más cansado, me partía el alma. Nunca imaginé que la enfermedad no solo nos afectaría en lo físico, sino que abriría una grieta mucho más profunda en nuestra relación. Yo soy dueña de una pequeña tienda de ropa en el centro de Madrid, un negocio que construí con esfuerzo durante años. Al principio intentaba compaginarlo todo, atendiendo a mis clientas mientras llevaba a Andrés a sus consultas. Sin embargo, poco a poco fui ausentándome más de la tienda para estar a su lado, dejando de lado pedidos importantes y reuniones con proveedores. Mis empleadas comenzaron a cubrir mis horarios, pero yo sabía que no era lo mismo. La clientela fiel notaba mi ausencia y las ventas bajaban. Aún así, mi prioridad era Andrés, y aunque me dolía ver cómo mi proyecto se resentía, sentía que era lo correcto. No podía dejarle solo en ese momento tan difícil, aunque algo dentro de mí empezaba a quebrarse. Con el paso de los meses, la carga se hizo insoportable. No solo tenía que ocuparme de la tienda, sino también de las tareas de casa, los niños y los cuidados de Andrés. Decidí contratar más empleados para que atendieran la tienda en mi ausencia, pero aquello implicaba más gastos y menos beneficios. El negocio, que había sido mi orgullo, empezó a resentirse de manera evidente. Cada día regresaba agotada, sin fuerzas, pero con la sensación de que no hacía lo suficiente ni como esposa, ni como madre, ni como empresaria. Todo lo que había construido parecía derrumbarse a mi alrededor. El cáncer de Andrés no solo atacaba su cuerpo, sino también nuestra estabilidad económica y emocional. Nuestros dos hijos, de 12 y 15 años, también sufrían en silencio. Ver a su padre debilitado y a su madre constantemente preocupada les estaba dejando huellas profundas. Intentaban ayudar en casa, recogiendo sus cosas o preparando la mesa, pero la tensión era evidente. El mayor comenzó a encerrarse en su cuarto con música alta, mientras el pequeño hacía preguntas que yo no siempre sabía responder. Algunas noches los escuchaba llorar, y me dolía no poder darles respuestas tranquilizadoras. La enfermedad se había convertido en una sombra que nos perseguía a todos, robándonos la alegría y la normalidad. Yo hacía lo posible por sonreír delante de ellos, aunque en soledad me desmoronaba. El dinero empezó a escasear con rapidez. Los tratamientos privados, las medicinas y las terapias que el hospital no cubría eran demasiado caros para nuestro presupuesto. Pedí préstamos al banco y vendí el coche para poder seguir adelante. Cada factura que llegaba era una daga más en el pecho. Andrés me pedía disculpas, pero yo no quería que se sintiera culpable. Sin embargo, las noches se me hacían eternas pensando en cómo íbamos a sostenerlo todo. Las llamadas de los acreedores comenzaron a ser constantes, y aunque trataba de tranquilizar a los niños, ellos percibían mi angustia. Nuestra vida se había reducido a sobrevivir día tras día,
y yo sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Un martes, después de cerrar la tienda antes de lo habitual, decidí volver a casa con las medicinas en la mano. Pensaba que Andrés estaría descansando en el sofá, como siempre, pero al entrar noté un ambiente extraño. Dejé las bolsas en la encimera de la cocina y escuché su voz proveniente del salón. No sonaba débil ni apagada, sino sorprendentemente animada, como si hablara con alguien de confianza. Me detuve en seco, intentando descifrar sus palabras, mientras el corazón comenzaba a golpearme con fuerza. Algo dentro de mí me decía que no debía avanzar, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué despacio al pasillo, cuidando cada paso para no hacer ruido. Desde allí escuché claramente la entonación de su voz, y me resultó imposible reconocer al hombre enfermo que llevaba meses viendo. Su tono era ligero, casi coqueto, completamente distinto al que usaba conmigo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque de repente comprendí que no estaba hablando de medicinas ni de su tratamiento. Era como si viviera una vida paralela, una realidad que yo desconocía. La sensación de traición comenzó a formarse en mi pecho, aunque aún no sabía qué estaba a punto de descubrir. Las palabras que salieron de su boca me atravesaron como cuchillos. Te echo de menos, cariño. Cuando todo esto acabe, por fin estaremos juntos sin escondernos. Sentí un mareo repentino y tuve que apoyarme en la pared para no caer. No era una conversación inocente ni un simple desahogo, era una declaración de amor. Mis manos temblaban mientras apretaba con fuerza la bolsa de medicinas. Quise convencerme de que había escuchado mal, pero su tono dulce y seguro no dejaba lugar a dudas. Andrés no hablaba con un médico ni con un amigo, hablaba con alguien mucho más íntimo. Me quedé petrificada en mitad del pasillo, incapaz de reaccionar. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras mi mente buscaba una explicación que pudiera salvar lo poco que aún creía en él. Pero la palabra, cariño, resonaba como un eco cruel, repitiéndose una y otra vez en mis oídos. Noté que mi respiración se aceleraba, y tuve miedo de que él descubriera que estaba allí escuchando. En ese instante comprendí que mi sacrificio, mis noches sin dormir y mi negocio descuidado tal vez habían sido en vano. Una punzada de rabia y tristeza me atravesó el pecho. Entonces llegó la estocada final. María, espérame un poco más, dijo con una suavidad que jamás había usado conmigo en los últimos meses. El nombre retumbó en mi cabeza como un trueno. María no era cualquier persona, era nuestra vecina, la mujer que veía casi a diario al salir del portal. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque no solo era una traición, era una humillación cercana, tangible, imposible de ignorar. En ese instante, comprendí que la enfermedad no había frenado su doble vida, y que yo estaba sosteniendo sola un castillo de mentiras. Cuando escuché claramente su nombre, sentí un nudo en la garganta. María no era una desconocida, era nuestra vecina del bloque de al lado, la misma que saludaba cada mañana con una sonrisa amable. La idea de que ella cruzara nuestro portal con la misma naturalidad que yo lo hacía me produjo un vértigo insoportable. Recordé cada vez que la vi en la escalera, cada gesto cordial, y me pregunté cómo había podido ocultarme algo tan evidente. No era solo una traición, era un golpe directo a mi dignidad, porque la amante de mi marido estaba a escasos metros de nuestra puerta. Me apoyé contra la pared del pasillo porque mis piernas no podían sostenerme. Sentía que todo se desmoronaba alrededor de mí, como si la casa que había construido con esfuerzo se viniera abajo de un soplo. Pensé en los sacrificios de los últimos meses, en las noches en vela cuidándole, en el dinero que había pedido prestado, y la rabia me quemaba por dentro. La persona que yo creía que luchaba a mi lado contra la enfermedad estaba, en realidad, entregando sus fuerzas y su amor a otra mujer. Mi vida se redujo a un silencio doloroso mientras escuchaba su voz seguir acariciando el nombre de ella. De repente, oí una risa que me heló la sangre. Andrés, con un tono burlón, añadió, Laura cree que estoy hundido, pero en cuanto mejore, te prometo que me voy contigo.
Esas palabras atravesaron mi corazón como puñales. Comprendí que no solo me engañaba, sino que además se burlaba de mi dedicación y mi ingenuidad. Mientras yo me partía el alma para que nada le faltara, él planeaba marcharse con otra mujer en cuanto recuperara un poco de fuerza. Fue en ese momento cuando entendí que el cáncer había dejado de ser la batalla principal, la verdadera enfermedad era la traición. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que todo mi cuerpo temblaba como si estuviera en medio de un terremoto. El dolor no era físico, pero me desgarraba con la misma intensidad. Intentaba respirar hondo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Era como si alguien hubiera arrancado de golpe el sentido de mi vida, dejándome vacía. Quise llorar, gritar, entrar al salón y enfrentarlo, pero la rabia y la tristeza me paralizaron. Lo único que pude hacer fue quedarme allí, pegada a la pared, preguntándome en qué momento había perdido a mi marido. Con el corazón destrozado, retrocedí lentamente hasta la puerta de entrada. Cerré con suavidad, como si no hubiera llegado nunca, y me quedé de pie en el rellano intentando recomponerme. El silencio se convirtió en mi único refugio, porque no quería que él supiera que lo había descubierto. Bajé las escaleras despacio, con las lágrimas contenidas, y salí a la calle para recuperar el aliento. El ruido de los coches y la vida cotidiana contrastaban brutalmente con el caos que llevaba dentro. Caminé unos minutos sin rumbo, intentando asimilar que mi matrimonio estaba roto y que yo había sido la última en enterarme. Respiré hondo antes de volver a entrar por la puerta, esta vez haciendo ruido con las llaves para fingir que recién llegaba. Andrés, al escucharme, tosió exageradamente y se acomodó en el sofá como si estuviera débil y agotado. Fingió esa imagen de enfermo indefenso que llevaba meses representando, y yo, tragándome el dolor, caminé hasta él con las medicinas en la mano. Le sonreí con una ternura forzada, como si no hubiera escuchado nada. En mi interior me consumía la rabia, pero mi rostro debía mostrar calma. Había decidido actuar, observar y esperar el momento adecuado para desenmascararle. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me tumbé a su lado en la cama, escuchando su respiración pausada, mientras mi mente repetía una y otra vez aquellas frases que le había oído decir. Cada palabra me atravesaba como una herida abierta. Cerraba los ojos e intentaba dormir, pero el dolor era demasiado grande para conciliar el sueño. Me di la vuelta, miré el techo y sentí que estaba viviendo una pesadilla. Andrés parecía descansar tranquilo, ajeno a la tormenta que había provocado en mí. Fue en ese silencio oscuro cuando comprendí que mi matrimonio había cambiado para siempre. Al día siguiente, mientras él se duchaba, me armé de valor y cogí su móvil que había dejado cargando en la mesilla. Mis manos temblaban, pero la necesidad de confirmar lo que había escuchado era más fuerte que el miedo. Revisé con rapidez sus aplicaciones, y en cuestión de segundos encontré lo que temía: conversaciones ocultas. Había decenas de mensajes guardados, y cada notificación silenciada era un secreto enterrado. Sentí un vuelco en el corazón al abrirlos, sabiendo que en esas palabras estaba la prueba irrefutable de su traición. Con cada línea que leía, mi mundo se hacía añicos un poco más. Las conversaciones eran largas y detalladas, llenas de palabras de amor, planes de futuro y confesiones íntimas. No solo había mensajes, también fotos recientes de ellos dos sonriendo juntos, como si fueran una pareja feliz. Ella le escribía frases como: "No puedo esperar a tenerte conmigo", y él respondía con promesas que nunca me había hecho a mí. Leí cómo hablaban de encuentros secretos, de viajes que habían compartido incluso antes de que le diagnosticaran la enfermedad. El dolor se volvió insoportable al darme cuenta de que no era algo nuevo ni pasajero. Aquella relación llevaba demasiado tiempo viva a mis espaldas. Descubrí horrorizada que su relación con María llevaba más de un año, incluso antes de que nos confirmaran el cáncer. Todo lo que yo había hecho, cada sacrificio, cada préstamo y cada noche sin dormir, se había convertido en un ridículo monumento a mi ingenuidad. Mientras yo luchaba para mantenerlo con vida,
Él ya tenía otra mujer, otro hogar emocional y otra ilusión lejos de mí. Era un doble golpe, no solo me traicionaba, sino que lo hacía mientras yo me desgastaba por completo por su bienestar. Cerré el móvil con las manos heladas, sabiendo que nada volvería a ser igual. Cuando terminé de leer aquellos mensajes, una rabia ardiente me recorrió de pies a cabeza. Sentí que había sido una marioneta sosteniendo un teatro de mentiras que él disfrutaba a mis espaldas. Todo lo que había sacrificado, todo lo que había perdido por cuidarle, se convirtió en cenizas. Me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que veía, ojeras profundas, el alma rota y una furia contenida en los ojos. Me juré a mí misma que no permitiría que me siguiera humillando, aunque aún no sabía cómo enfrentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor se transformó en fuerza. En medio de mi tormenta pensé en mis hijos, en cómo aquella verdad podría destrozarles aún más que a mí. Ellos ya vivían la angustia de ver a su padre enfermo, y ahora tendrían que enfrentarse a la traición. Me pregunté si debía ocultarles la realidad o prepararles para lo inevitable. Me imaginaba sus caras de incredulidad, sus lágrimas, sus preguntas sin respuesta. No quería que crecieran con la imagen de un padre que había engañado a todos. El peso de ser madre me apretaba el pecho, porque protegerles del dolor era imposible. Solo podía intentar amortiguar el golpe. Esa tarde, incapaz de soportar más soledad, fui a casa de mi madre en Vallecas. Al abrir la puerta y verme con los ojos enrojecidos, no me hizo falta decir nada, me abrazó fuerte, como solo una madre sabe hacerlo. En su regazo me derrumbé y lloré como una niña, confesándole entre sollozos lo que había descubierto. Ella escuchó en silencio, acariciándome el cabello, hasta que finalmente habló. Me dijo que no podía cargar sola con esa cruz, que no tenía que ser mártir de un hombre que me había traicionado. Su voz fue bálsamo, pero también un empujón hacia la realidad. Mi madre me miró a los ojos con firmeza y me dijo: Laura, no puedes quedarte callada. Tienes que protegerte a ti y a tus hijos. Busca un abogado antes de que él te hunda más. Sus palabras fueron como un despertar brutal. Yo había estado tan concentrada en su enfermedad que olvidé que también tenía derechos, que mi vida y la de mis hijos valían tanto como la suya. Me dolía pensar en el divorcio en medio de aquel caos, pero no podía seguir viviendo engañada. Mi madre me recordó que la dignidad no se negocia, y que yo debía luchar por la mía. Al día siguiente, con el corazón en un puño, pedí cita con un abogado especializado en divorcios. Le conté mi situación, con la voz entrecortada, sintiéndome culpable por siquiera pensar en separarme de un hombre enfermo. El abogado me escuchó con calma y luego me dijo con firmeza: no estás sola, Laura. La enfermedad no le da derecho a destrozarte. Tú tienes derechos, y tus hijos también. Aquellas palabras me hicieron llorar, porque alguien al fin ponía en voz alta lo que yo llevaba semanas reprimiendo. Salí de ese despacho más consciente de mi realidad, aunque aún me sentía atrapada. Aunque el abogado me había dado fuerzas, dentro de mí seguía una guerra imposible de calmar. Una parte quería cortar de raíz y divorciarme, pero otra me gritaba que no podía abandonar a un hombre enfermo, aunque me hubiese destrozado por dentro. Pasaba horas observándole, viéndole frágil en el sofá, y sentía lástima mezclada con desprecio. No entendía cómo podía odiarle y al mismo tiempo querer cuidarle por mis hijos. Era una contradicción que me quemaba las entrañas. Me sentía prisionera entre la lealtad y la traición, entre la mujer herida y la madre que debía proteger. Una mañana, al ir al supermercado, me crucé con María en uno de los pasillos. Ella llevaba la cabeza baja, intentando evitar mi mirada, pero su rostro se puso rojo de inmediato. Sentí un torrente de ira contenida, pero también una dolorosa confirmación: aquella mujer sabía perfectamente lo que hacía. No me saludó, ni siquiera se atrevió a fingir cordialidad, se giró y desapareció entre las estanterías.
En ese momento comprendí que su silencio era la prueba más clara de su culpabilidad. La rabia me dio un vuelco en el pecho, pero me mantuve erguida, orgullosa y firme. Al salir del supermercado lo tuve más claro que nunca, no se trataba de una aventura pasajera. María no esperaba una simple distracción, esperaba que Andrés dejara a su familia para empezar una nueva vida con ella. Aquella certeza me perforó el alma, porque significaba que mis hijos corrían el riesgo de perder a su padre de forma definitiva, no por la enfermedad, sino por su decisión. Caminé de regreso a casa con la mente nublada, pensando en todo lo que se avecinaba. La mentira ya no era un secreto, era un plan en marcha que me dejaba al margen. Esa noche, incapaz de seguir callando, enfrenté a Andrés en el salón. Le miré directamente a los ojos y le pregunté con voz firme, ¿quién es María para ti? Él, sorprendido, tosió y bajó la mirada, intentando esquivar la pregunta. Yo no me moví, repitiendo con más fuerza, dime la verdad. Sentí como la rabia me recorría, pero controlé las lágrimas para no mostrar debilidad. Durante unos segundos el silencio fue insoportable, como si el aire se hubiera detenido. Sabía que en su respuesta se jugaba la última oportunidad de salvar lo que quedaba de nuestra historia. Finalmente levantó la vista y, con una serenidad falsa, me dijo, solo es una amiga, Laura, no inventes cosas. Sus palabras fueron como cuchillos afilados clavándose en mi pecho. No solo me estaba engañando, también tenía la desfachatez de negarlo frente a mí, como si yo fuera estúpida. Me hervía la sangre, pero mantuve la calma para no darle el gusto de verme perder el control. Sabía que tenía pruebas suficientes para derrumbar su mentira en cuestión de segundos. Y en ese momento decidí que no iba a callar más, que había llegado la hora de mostrarle la verdad. Con la calma de quien ya no tiene nada que perder, saqué de mi bolso las capturas impresas de sus mensajes con María y las dejé sobre la mesa. Andrés se quedó helado, sus manos comenzaron a temblar y el color se le fue del rostro. No pudo negar lo evidente, ahí estaban las fotos, las promesas y las confesiones de amor. Yo le observaba en silencio, con la rabia contenida y las lágrimas a punto de brotar. Intentó balbucear una excusa, pero las palabras no salieron. Por fin, la máscara que había sostenido durante meses se caía frente a mí. Después de unos segundos eternos, bajó la cabeza y murmuró con voz rota, la quiero, Laura, contigo sigo solo por los niños y porque me ayudas con la enfermedad. Sentí que aquellas palabras me arrancaban el corazón de golpe. El hombre al que había entregado 15 años de mi vida, el padre de mis hijos, estaba confesando que su amor estaba en otra parte. Yo no podía creerlo, aunque las pruebas ya lo habían dejado claro. Andrés hablaba con una frialdad que me resultaba insoportable, como si yo hubiera sido solo un soporte temporal. Mi alma se quebró en 1000 pedazos. Me desplomé en el sillón con un nudo en la garganta, incapaz de contener las lágrimas. La confesión había confirmado mis peores sospechas y el dolor era insoportable. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que me utilizara de esa manera. Sentí que todos los sacrificios que hice eran inútiles, que mi entrega había sido despreciada. Andrés me observaba en silencio, sin tener el valor de acercarse. El vacío en mi pecho era tan grande que apenas podía respirar. Era como si mi vida se hubiera convertido en una cruel farsa de la que no podía escapar. Entre sollozos, conseguí levantar la cabeza y le dije con firmeza, a partir de ahora, solo somos compañeros de piso hasta que decidas qué hacer. No podía seguir tratándole como esposo después de semejante traición. Esa decisión fue como un cuchillo que me atravesó, pero también un acto de dignidad que necesitaba tomar. Él me miró con incredulidad, incapaz de responder. Yo ya no le debía fidelidad ni amor, solo la responsabilidad compartida por nuestros hijos. En ese instante comprendí que mi matrimonio había terminado, aunque todavía nos uniéramos bajo el mismo techo. Desde aquel día, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso.
Vivíamos como extraños bajo el mismo techo, evitando cruzar miradas y palabras innecesarias. Los niños comenzaron a notar la tensión y, aunque intentaba disimular, sabían que algo grave había ocurrido. Las cenas eran silenciosas, las noches frías y los días interminables. Andrés se encerraba en su habitación y yo me refugiaba en la mía, como si fuéramos dos desconocidos. La rutina familiar se rompió en 1000 pedazos, y lo poco que quedaba de unión se desmoronaba cada día más. Era un hogar habitado por la tristeza y el rencor. Una noche, después de días de silencios insoportables, la tensión explotó. Empezamos a discutir en el salón y Andrés, visiblemente alterado, gritó con una fuerza que no le había visto en meses: «Yo nunca te pedí que lo dieras todo por mí». Aquella frase me atravesó como un rayo. Sentí que el sacrificio que había hecho por él, por nuestra familia, había sido despreciado en un segundo. Los niños escuchaban desde sus habitaciones, asustados, mientras yo me quedaba en pie, con las lágrimas cayendo sin control. Esa discusión marcó un punto de no retorno en nuestra convivencia. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón como la herida más profunda que jamás había recibido. Me di cuenta de que no solo me había traicionado con otra mujer, sino que también despreciaba todo lo que yo había hecho por él. Cada noche en vela, cada euro gastado, cada sonrisa fingida delante de los niños, todo había sido en vano. Sentí que me había convertido en una sombra dentro de mi propia vida. Esa herida no sangraba por fuera, pero por dentro me destrozaba sin remedio. Ya no quedaba nada de la mujer que había confiado ciegamente en él. Al día siguiente, con los ojos hinchados por no haber dormido, tomé una decisión firme: pedí oficialmente el divorcio. Fue un paso doloroso, pero necesario para recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos de una mentira constante. Recogí toda la documentación y la llevé al despacho del abogado, sintiendo que al firmar esas hojas también enterraba 15 años de mi vida. No hubo marcha atrás. El camino sería difícil, pero yo ya no podía seguir viviendo como prisionera de sus engaños. Era hora de liberarme, aunque eso significara empezar de cero con el corazón roto. Cuando la noticia del divorcio empezó a correr entre familiares y conocidos, muchos me señalaron como egoísta. Algunos decían que cómo podía abandonar a un hombre enfermo, que debía seguir a su lado hasta el final. Nadie entendía el dolor que yo llevaba por dentro, nadie sabía de la traición ni de las humillaciones. Aguanté críticas, miradas de reproche y comentarios crueles. Pero yo ya no tenía miedo. Prefería cargar con el juicio de los demás que seguir viviendo una mentira. Mi dignidad y la paz de mis hijos valían más que cualquier apariencia social. Una tarde, reuní a mis hijos en el salón y, con lágrimas en los ojos, les conté la verdad. Les dije que su padre tenía otra mujer y que nuestro matrimonio había terminado. Fue el momento más duro de mi vida, porque sus rostros se llenaron de incredulidad y dolor. El pequeño rompió a llorar y el mayor se quedó en silencio, con la mirada perdida. Sentí que les arrancaba la infancia de golpe, pero no podía seguir ocultándoles lo evidente. Entre sollozos, les prometí que siempre estaríamos juntos y que jamás les fallaría, aunque su padre nos hubiera traicionado. Mis hijos reaccionaron con un dolor que me partió en dos. El pequeño se abrazó a mí gritando que no quería que su padre se fuera, mientras el mayor, con los ojos rojos, murmuró: «Ya lo sospechaba». Aquellas palabras me dejaron helada, porque significaba que ellos también habían percibido la distancia, las mentiras y la tensión. Intenté abrazarles a los dos, consolándoles como pude, aunque mi propio corazón se desangraba. Les prometí que no permitiría que la traición de su padre destruyera nuestra familia. En ese momento supe que debía ser fuerte, aunque por dentro estuviera rota. Pocos días después, Andrés recogió sus cosas y se marchó a vivir con María, a solo 2 calles de nuestra casa. Verle salir con sus maletas fue como una puñalada más, pero esta vez me contuve para no derrumbarme delante de los niños. Desde la ventana, les vi abrazarse en plena calle,
como si fueran una pareja legítima, mientras yo luchaba por no gritar. El barrio entero se convirtió en un espejo cruel de mi dolor, porque cada vez que salía de casa podía toparme con ellos. La herida seguía abierta, pero ya no podía permitirme llorar sin fin. Los días siguientes fueron insoportables. Cada vez que veía a Andrés entrar o salir del portal de María, mi corazón se rompía un poco más. La cercanía de esa relación era una tortura constante, una humillación diaria que debía tragarme en silencio. El barrio, que antes era mi refugio, se transformó en un escenario de dolor. Intentaba concentrarme en la tienda y en mis hijos, pero la sombra de su traición me perseguía en cada esquina. El vacío que sentía era tan grande que, por momentos, dudaba de si podría salir adelante. Sin embargo, debía resistir por mis hijos. Con el tiempo, la salud de Andrés comenzó a empeorar notablemente. Lo veía cada vez más delgado, pálido y sin fuerzas, aunque intentaba aparentar normalidad al lado de María. Ella, al principio, parecía orgullosa de tenerle, pero pronto se le notó el cansancio de cuidar de un hombre enfermo. Ya no era el amante fuerte y apasionado que ella había idealizado, sino un hombre debilitado por la enfermedad. Mis hijos lo veían desde lejos y sufrían en silencio, sin entender cómo podía haber cambiado tanto. Y yo, a pesar de todo, no podía evitar sentir compasión. Finalmente, como era previsible, María no soportó la carga. Empezó a ausentarse, a dejarle solo en momentos clave y a mostrarse fría ante su deterioro. Andrés, debilitado y vulnerable, se dio cuenta demasiado tarde de que la mujer por la que había apostado todo no estaba dispuesta a cuidarle. Un día, con la voz apagada, me llamó para pedir mi ayuda. Al escuchar su ruego, sentí una mezcla de rabia y compasión. Yo había sido traicionada y humillada, pero era la madre de sus hijos. Sabía que tendría que tomar una decisión difícil sobre hasta dónde llegar. Cuando Andrés me pidió ayuda, respiré hondo y le respondí con firmeza: te cuidaré como madre de mis hijos, pero jamás como esposa. Fue una frase que me costó pronunciar, porque todavía me dolía verle en ese estado, pero necesitaba marcar un límite. No podía volver a ser la mujer engañada que lo daba todo mientras él me humillaba. Decidí acompañarle en lo básico, asegurar que nuestros hijos no lo hubieran abandonado, pero sin entregar mi corazón. Su mirada reflejaba arrepentimiento, pero también resignación. Sabía que su traición había destruido algo que nunca volvería a reconstruirse. Meses después, la enfermedad avanzó hasta consumirlo por completo. Andrés murió en una cama de hospital, rodeado únicamente por nuestros hijos y por mí. María no apareció, ni siquiera en los últimos momentos, confirmando que su amor era solo un espejismo. Sostuve la mano de mis hijos mientras veían a su padre apagarse, intentando darles fuerzas para afrontar la pérdida. Yo no lloré en ese instante, porque ya lo había perdido mucho antes, cuando me confesó que amaba a otra. Fue un final frío y doloroso, pero al mismo tiempo un cierre necesario de una etapa devastadora. Después de su muerte, pasé noches enteras pensando en todo lo vivido. Comprendí que amar no significa soportar humillaciones ni perder la dignidad. Había confundido sacrificio con entrega ciega, y me había olvidado de mí misma en el proceso. Mis hijos me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante, porque sabía que ellos me necesitaban fuerte. Aprendí que las traiciones no deben definirnos, sino enseñarnos a levantar la cabeza. Andrés se fue dejando heridas profundas, pero también una lección que jamás olvidaré: nadie merece ser amado a costa de nuestra propia destrucción. Hoy sigo en Madrid, trabajando con esfuerzo en mi tienda y cuidando de mis hijos, que poco a poco han aprendido a sonreír otra vez. La herida sigue ahí, pero me he convertido en una mujer más fuerte, más consciente de su valor. He aprendido a mirarme al espejo y reconocer que sobreviví a lo que parecía imposible. No fue fácil, pero salí adelante con dignidad. Andrés ya es parte del pasado, y aunque su recuerdo aún duele, no permito que me defina.
Ahora vivo para mí y para mis hijos, con la certeza de que el dolor también puede transformarse en fuerza. Aunque el tiempo ha pasado, todavía hay noches en las que despierto sobresaltada recordando sus palabras y su traición. Sin embargo, ya no lloro como antes. Ahora lo miro como una etapa de mi vida que me enseñó a ser más fuerte, aunque me desgarrara por dentro. Mis hijos, poco a poco, han aprendido a vivir con la ausencia de su padre. No fue fácil al principio, pero la sinceridad con la que enfrentamos la verdad nos unió más que nunca. Hoy son mi motor, mi razón para levantarme cada mañana y seguir adelante. La tienda, que casi perdí en medio de todo aquel caos, se ha convertido en mi refugio. Volví a dedicarle tiempo, esfuerzo y energía, y mis clientas regresaron con paciencia y cariño. Ese pequeño negocio, levantado con mis propias manos, representa ahora mi independencia. He comprendido que no soy solo la esposa que fue traicionada ni la madre que sostuvo a su familia en medio de la tormenta. Soy una mujer con cicatrices que aprendió a levantarse. Y cada día que me miro al espejo, me repito que sobreviví a lo que parecía imposible. La figura de María ya no me duele. Al contrario, me produce indiferencia. Ella quedó retratada por sus actos y por su abandono, y yo no necesito vengarme porque la vida se encargó de mostrarle quién era realmente Andrés. A veces pienso que el verdadero cierre no fue su muerte, sino el día en que decidí poner límites y recuperar mi dignidad. Ese fue el momento en que dejé de ser prisionera y me convertí en dueña de mi destino. Lo demás vino después. He descubierto que el dolor puede transformarse en una fuerza inmensa cuando eliges no rendirte. Cada lágrima que derramé me hizo más consciente de mi valor, y hoy camino erguida, con la certeza de que merezco una vida llena de respeto y amor verdadero. Mis hijos también han aprendido que la vida no siempre es justa, pero que uno puede elegir cómo enfrentarla. Juntos hemos construido un nuevo hogar donde la sinceridad y la unión son las bases, y aunque a veces la nostalgia aparece, ya no nos domina. Madrid, con sus calles llenas de recuerdos, dejó de ser una cárcel para convertirse en el escenario de mi renacer. Camino por ella sin miedo, con la cabeza alta, porque sé que cada paso me lleva a un futuro que yo misma estoy construyendo. Y así, entre el dolor y la superación, entendí que mi historia no termina con una traición, sino con un renacer. Porque aunque Andrés marcó mi pasado con cicatrices, yo elegí que mi presente y mi futuro se escriban con fuerza, dignidad y esperanza.